El Centro Booleano de América publica en el día de la fecha la jornada de presentación del libro El Católico Gibelino, del escritor italiano Attilio Mordini. Dicha exposición fue realizada el día 9 de mayo de 1998 y estuvo a cargo del licenciado Marcos Gio, quien explica el contenido del libro y la esencia del gibelinismo. Representa para mí un gran orgullo poder ser la persona que en el mundo de habla hispánica presenta por primera vez la obra de un gran tradicionalista italiano, lamentablemente poco conocido, como le sucede habitualmente a todos los tradicionalistas, que muriera en plena juventud, por razones que luego comentaremos, pero que sin embargo, aún en una existencia muy breve, publicara obras de gran importancia, de gran significación, especialmente para nosotros los hispanoamericanos, por las razones que a continuación daremos. Previamente quiero decir dos cositas fundamentales. El Centro de Estudios Ebolianos es una institución que junto con Ediciones Heracles promueve a pensadores tradicionales, pero no concibe la tradición simplemente como un conjunto de ideas, de conceptos, a ser exhibidos en reuniones o para de alguna manera satisfacer la vanidad de cada uno de nosotros, sino promueve a aquellos pensadores que simultáneamente con sostener este pensamiento alternativo con respecto a la modernidad, han dado un testimonio vivo, militante, activo, de modo tal que podemos decir que en ellos la tinta y la sangre estuvieron unidas. Attilio Mordini tiene grandes semejanzas con Ébola, desde el punto de vista existencial. Él también, como Ébola, y hablo un poco a quienes me han seguido y han conocido la trayectoria existencial y literaria de Julius Ébola, él también vivió en este siglo una circunstancia dura y crucial, cual fue el ingreso de su país, de Italia, en la Segunda Guerra Mundial. Mordini, de joven, había sufrido un accidente de tránsito. Él podía perfectamente haber prescindido de hacer su servicio militar, debido justamente a esa circunstancia. Y sin embargo, movido por la circunstancia bélica que atravesaba su propio país y Europa en ese momento, lo mismo se enrola activamente en el ejército italiano en la Guerra Mundial, participa de la campaña rusa, se destaca por su valor en el frente, y luego, en el año 1943, cuando en Italia acontece ese terrible acontecimiento, esa terrible circunstancia, cual fue la rendición, la traición de la dinastía saboyana, la rendición ante las fuerzas aliadas, él adhiere férreamente a la República Social Italiana, aún a sabiendas, de la misma manera que Ébola, sin ser fascista, por supuesto, aún a sabiendas de que la partida estaba prácticamente perdida, pero que era necesario de hacerse la guerra y perderla bien como correspondía, con honor y en un campo de batalla.
Y eso es un testimonio vivo de la tradición. Esa circunstancia lo signará terriblemente a Mordini. Quiero resaltar así este hecho porque tendrá consecuencias muy claras en su trayectoria posterior, ya que él, luego de la guerra, tras la derrota de las fuerzas del Eje, será perseguido, será torturado, será encarcelado y será justamente en las mazmorras italianas donde contraerá esa tuberculosis que cegará rápidamente su vida cuando apenas tenía 43 años de edad. Pero hay una diferencia que quiero resaltar aquí, porque si bien como Évola también padeció la guerra, Évola recordemos que fue un lisiado a causa de la guerra, vivirá más años por supuesto, pero hay una diferencia notable que yo quiero resaltar aquí, en especial para el público de habla hispánica y para nosotros los argentinos. Évola, como nosotros dijimos en varias circunstancias, no era católico, era tradicionalista pero no católico, tenía ciertas distancias hacia el catolicismo. A pesar de eso, nosotros siempre hemos resaltado que no necesariamente se necesita ser católico para aportar principios e ideas importantes y fundamentales a nuestras convicciones católicas. Nosotros tenemos una tradición católica, la Argentina es católica por su tradición. Mordini en cambio sí era católico. Por eso se lo ha denominado varias veces el Évola católico por su tradicionalismo, porque hay un elemento fundamental en donde coinciden Mordini y Évola, que es en el gibelinismo. Mordini y Évola son gibelinos. Évola no es católico, pero Mordini sí lo es. Y aquí yo quiero resaltar algo fundamental de lo que es el gibelinismo, que después va a ser seguramente ampliado por el profesor Cecilio Sacco. Muchas veces al hablarse del gibelinismo, y es el título de la obra, El católico gibelino, se lo toma de una manera, digamos así, distorsionada, que es, digamos así, el término vulgar que se ha venido utilizando en todos estos años, porque muchas veces cuando se usa gibelino, ahora se lo usa muy poco por supuesto, pero en las épocas en las cuales el poder de la Iglesia era muy importante, la Iglesia tenía un poder de convocatoria, un poder de influencia muy grande en la vida política de las naciones, gibelino se solía decir aquellos que sostenían una independencia con respecto al poder clerical, que sostenían la necesaria prescindencia de la Iglesia en la vida política de las naciones. Ese era el término que se utilizaba por gibelinismo y por eso fue muchas veces confundido con el laicismo. En realidad, gibelino, los gibelinos, fueron aquellos que fue un bando político que existió entre los siglos XII y XIII de nuestra era en la Edad Media, cuando entra en conflicto el imperio con la Iglesia. Pero sería un error muy grande, y esto es lo fundamental aquí de la obra de Mordini que tenemos que resaltar nosotros de una manera, porque consideramos que tiene consecuencias para nuestro tiempo, sería un error muy grande reducir el gibelinismo exclusivamente a una expresión política. El gibelinismo es algo mucho más profundo, por lo menos tal como lo manifiesta Mordini en su obra. El gibelinismo es una concepción, una manera determinada de vivir la religión cristiana, el cristianismo, porque la perspectiva gibelina, sostenida aquí por Mordini, podría decirse que es aquella que se contrapone de manera tajante, absoluta, a la otra perspectiva que asumirá el cristianismo años más tarde, que es la perspectiva protestante. Podemos decir, para entendernos con claridad, que ha habido dos posturas que se han ido desarrollando en el cristianismo a partir de la Edad Media, que es la edad crucial del cristianismo, que son aquellas que han dado primacía a uno de los dos conceptos fundamentales que el cristianismo revela en su caracterización del humano: el concepto de imagen
de hombre concebido como imagen de Dios y el concepto de hombre concebido como un ser pecador, rebelde, alejado, enemistado por sus actos heredados con la obra divina en la naturaleza. La perspectiva que enfatizará el concepto de hombre entendido como ser pecador, prioritariamente, que no puede por sus medios conseguir la salvación, es el que desarrollará el protestantismo. Y el gibelinismo es, en cambio, aquella concepción que sostendrá a la inversa la primacía del concepto de imagen del hombre. Porque Mordini nos manifiesta, y esto es importante resaltarlo aquí, que el cristianismo, como religión, ha revelado algo nuevo en el mundo y que en ese aspecto puede ser considerado distinto de las religiones anteriores, específicamente del tronco judaico de donde deriva el cristianismo, que es que mientras que el judaísmo ha revelado la divinidad de Dios, el cristianismo ha revelado a través del concepto de imagen, de hombre concebido como imagen de Dios, ha revelado la divinidad del hombre. Ahora bien, esta doctrina de la divinidad del hombre, entendida a partir del concepto de hombre entendido como imagen de Dios, es lo que Mordini desarrolla específicamente en su primer capítulo relativo a la teoría del hombre universal. Mordini afirma que en el cristianismo existen una diferencia muy clara y contundente entre lo que es el concepto de hombre entendido como persona y el concepto de hombre entendido como individuo. El hombre como persona es el hombre universal, es el hombre que vivía originariamente en una comunión absoluta con Dios, que participaba de la obra de la creación divina. Ese hombre universal participa de la divinidad en tanto como Dios es libre, posee una libertad absoluta, ilimitada. A partir del pecado, que es el acto y el momento en el cual el hombre se aparta de la divinidad, el hombre desconoce la obra creada por Dios, a partir del pecado surge lo que se podría denominar la otra tendencia del humano, que es la tendencia hacia el individualismo, el hombre entendido como individuo. ¿Y cuál es la diferencia entre individuo y persona? Individuo es el hombre en tanto se proyecta hacia las cosas múltiples y que cambian ilimitadamente. Es el hombre que termina recluyéndose en aquel polo más bajo de la realidad, que es el polo de la materia. Y el hombre como persona es en cambio aquel que sigue de acuerdo a la naturaleza por la cual Dios lo ha creado, que es la naturaleza espiritual. Ahora bien, dice Mordini, en razón del pecado original, el hombre ha perdido el camino que lo lleva, que lo conduce hacia la personalidad, hacia Dios, hacia la espiritualidad, y se ha necesitado justamente de la llegada de Cristo, que sería de alguna manera la persona arquetípica, el hombre en tanto persona, en tanto espiritualidad absoluta, para que el hombre pueda encontrar su camino, ese camino hacia la redención. Y el mensaje cristiano, que es el mensaje que permite al hombre desarrollar ese camino hacia la redención, Mordini considera que está manifestado a través de lo que se califica propiamente la tradición. Esa es la tradición. La tradición es propiamente aquel camino, aquel instrumento que permite al hombre alcanzar su propia realización espiritual como persona. Y la tradición tiene dos aspectos. Por un lado, es palabra revelada. Y por otro lado, es la tradición un conjunto de escalas, de grados jerárquicos
que existen en el cosmos, que son como escalones que le permiten al hombre elevarse hacia la eternidad. De acuerdo a la perspectiva mordiniana, el mundo tiene que ser propiamente como una escala que conduce hacia el cielo, hacia la eternidad, no lo opuesto de la eternidad. Justamente ahí es la gran antítesis con la concepción protestante. Estas escalas, reveladas por el mensaje cristiano, por la tradición, pueden considerarse a través de los siguientes grados. En el grado inferior estaría lo que se califican, lo que podemos calificar las castas. Las castas son, de alguna manera, funciones que se le presentan al hombre, arquetipos, en donde el ser humano se reconoce a sí mismo en cuanto al destino existencial que él posee desde antes del nacimiento. Las castas no son limitativas. El nacer en una casta, esto ya lo decía Ébola en su momento, de acuerdo a la doctrina de la preexistencia, no es un hecho casual, sino que ha habido una elección trascendental del hombre, por el cual él está en una determinada casta, él ha asumido un determinado sexo y él se encuentra en una determinada raza. Estas realidades que se encuentran en el mundo son lo que permiten al hombre reconocerse. Cuando el hombre se aleja de estas realidades, de estos grados de elevación existencial, es cuando sobreviene justamente el individualismo. La tradición solía mencionar la caída con respecto a las castas, el grado del paria. Y luego tenemos lo que se denominaría la gens o la familia, por la cual el hombre reconoce en una determinada familia un determinado destino, un determinado sentido de su existencia, porque la familia no es simplemente, de acuerdo a la tradición, aquel lugar en donde se cultivan ciertos sentimientos, en donde se realiza la ayuda mutua, en donde se garantiza la reproducción de la especie, que es habitualmente lo que se enseña hoy en día en las lecciones de educación cívica, sino principalmente aquel lugar en donde el hombre, a través de una tradición relativa a su apellido, a su historia, reconoce su destino y el significado de sus actos. Y luego, elevándonos en otro grado, nosotros nos encontramos con la nación o con la patria, que es también una comunidad espiritual que posee un destino determinado. Y siguiendo por encima en esta escala, llegamos al último de todos, que es el imperio. Y esta es la idea fundamental del gibelinismo, la idea imperial. El imperio es el principio rector de todo el mundo cristiano. El emperador es el dador de orden, de paz y de justicia. Está por encima de los individualismos en la medida en que orienta las acciones de los hombres hacia la realización de la justicia, la realización espiritual. Y esta figura del emperador está en relación con la figura del Papa, porque se consideraba clásicamente, de acuerdo a la Edad Media cristiana, que la organización de la cristiandad debía basarse en dos principios jerárquicos que cumplían una misma función relativa a la salvación de las almas y a la realización del fin último del hombre, que era la conquista de la inmortalidad. De acuerdo a la tradición, la vida del hombre tenía un fin último, que era alcanzar la eternidad. Y había dos instituciones que coadyuvaban en esa función. Por un lado se encontraba la Iglesia a través del papado, cuya función principal era la de impartir los ritos y garantizar la ortodoxia de la doctrina. La Iglesia debía consagrar con los ritos. La Iglesia debía
tener como meta principal, a través de sus reuniones, de sus actos, de sus concilios, la preservación de la doctrina en su ortodoxia y en sus principios fundamentales. Y el emperador era aquel que debía mantener el orden en la sociedad cristiana, en el ámbito temporal, a fin de conducir este mundo hacia el otro mundo. Él era el que debía coronar todos los actos sociales del hombre hacia la realización última, que era la conquista de la eternidad. Sin emperador, sin ese principio, sin esa unidad universal superior, que es como la persona universal pero a nivel social, la sociedad cristiana marcharía forzosamente hacia el caos que estaría dado por los nacionalismos. Los nacionalismos son a nivel social lo que es el individualismo a nivel particular, porque un nacionalismo es poner a una determinada nación, una determinada particularidad por encima de las restantes. Y aquí viene una caracterización que queremos dar de Mordini, que es la de considerar esta, digamos así, armonía entre el papado y el imperio en el hecho de que los dos reciban el poder de lo alto. El papa es el emperador espiritual y el emperador es el papa temporal. Tenían que estar tajantemente separados estos dos ámbitos a fin de que no hubiera ningún tipo de interferencias, a fin de que la doctrina cristiana no fuera interferida por razones políticas. Era indispensable para el gibelinismo que la Iglesia no ingresara en la esfera política. Mordini ve, y esa es una característica del gibelinismo, el inicio de la decadencia de Occidente en el momento en el cual surge el otro bando, el bando güelfo, el güelfismo. El güelfismo es la primera subversión acontecida en el ámbito de la civilización occidental, que es cuando la Iglesia interfiere en el ámbito del poder político y pretende asumir funciones que son propias del imperio. Desde un punto de vista doctrinario, es considerar que por el hecho de que el Papa consagra al emperador, posee una superioridad ontológica sobre el mismo. En sus comienzos, el güelfismo, el papado, el partido güelfo, que es el partido del Papa, se aliará en contra del emperador con las comunas burguesas de Italia. Y ese es el primer conflicto. La Iglesia se alía con la burguesía para hacerle frente al emperador. Y ahí comienza el primer desequilibrio, la primera ruptura del orden cristiano. Nosotros, en nuestro país, y lo cito simplemente como un testimonio, tenemos muy claro lo que fue esta interferencia güelfa cuando la Iglesia deja de cumplir con su función doctrinaria, ritual, para interferir en una esfera política, en el momento que en la pasada guerra de Malvinas el papado, en vez de enrolarse abiertamente del lado del bando argentino en la guerra de las Malvinas, se enroló abiertamente, todo lo contrario, del lado inglés, ya que vino a la República Argentina a socavar la moral de los soldados que combatían en Malvinas, promoviendo la rendición argentina. Y eso no porque subordinó una cuestión teológica, que era justamente la guerra de las Malvinas, era el momento de poder recrear una epopeya católica versus el protestantismo. Y sin embargo, en esa circunstancia se le dio prioridad a un interés político que tuvo el papado en aquel entonces, porque el papado, recordemos, en el año 1982
estaba embarcado en una alianza con los Estados Unidos en contra del comunismo soviético en aquel momento, promoviendo grupos internos dentro de los países comunistas como el de Solidaridad, y no le interesaba debilitar el occidente liberal, sino todo lo contrario, respaldarlo y apoyarlo a fin de que resultara victorioso. Una circunstancia política primó sobre una circunstancia religiosa y doctrinaria. Eso es wolfismo. Y aún hoy, leyendo los diarios en nuestros días, ¿qué significado tiene la reivindicación del holocausto? La autocrítica respecto del holocausto, el perdón pedido a la comunidad judía, la afirmación de que el judaísmo, los judíos son nuestros hermanos mayores y nosotros somos los hermanos menores? ¿Significa acaso una revisión doctrinaria del catolicismo? No, significa principalmente la búsqueda de una alianza con una comunidad hoy en día influyente en el concierto mundial, pues bien sabemos que la comunidad judía es una fuerza decisoria, casi diríamos preponderante, en la sociedad norteamericana. Esa es la razón por la cual hoy la Iglesia confraterniza con la sinagoga, pero no porque haya encontrado afinidades doctrinarias con el judaísmo. Es falso considerar que el origen sea la afinidad doctrinaria. La afinidad es política. Lo espurio ha sido la Iglesia ingresando en la esfera política. Mordini dice, con razón, y acá hay una gran afinidad con Ébola, que cuando se genera el conflicto por las investiduras es cuando comienza la gran decadencia de Occidente. Y esta decadencia tendrá pasos, tendrá etapas. Las etapas están claramente determinadas. Una vez destruido el imperio, en alianza con las monarquías nacionales prescindirán del poder espiritual de la Iglesia. Tenemos el absolutismo. Segunda revolución. La tercera va a ser la revolución económica. Las clases económicas, sea la burguesía como el proletariado, prescindirán de la tutela de la clase política y tendremos la revolución burguesa y proletaria. Es decir, las circunstancias de nuestros días. Hemos entrado en una fase cíclica, porque esto es importante resaltarlo. El tradicionalismo católico, o el tradicionalismo gibelino, porque Ébola no era católico, pero hay una afinidad entre Ébola y Mordini, es distinto de la concepción guénoniana, de la concepción hinduista, en esto. En ambos casos se sostiene una ciclicidad del tiempo histórico. En ambos casos se sostiene que atravesamos por una fase cíclica de la historia. Pero la gran diferencia, que yo siempre he resaltado, entre Ébola y Mordini por un lado, Mordini lo mencionamos ahora, y Guénon por el otro, es que no se considera que esta ciclicidad del tiempo histórico sea un hecho fatal, porque el fatalismo es individualismo. El individualismo es el hombre producto, el hombre que es parte de un todo. Ha sido una decisión voluntaria el pecado de Adán, la caída de los hiperbóreos en tiempos remotos, de acuerdo al contexto religioso en el cual nosotros nos ubiquemos, lo que ha hecho que la humanidad ingresara en una fase cíclica, porque la fase cíclica de la historia es una fase reiterativa, repetitiva. El tiempo comienza a asumir los caracteres propios del movimiento físico de la materia, y entonces el movimiento físico de la materia, que está regido por el principio de la aceleración, nos expresa que a medida que nosotros vamos concluyendo un ciclo es más rápido la aceleración de los tiempos, pero ha sido un hecho voluntario, y de la misma manera será voluntaria la restauración de una edad normal. Mordini murió en 1966. De acuerdo a múltiples análisis que se han realizado,
incluso algunos lo hemos mencionado nosotros también, el año 1966 es un año clave, sea en la República Argentina como en el concierto mundial. Es cuando se entra realmente en la fase de la aceleración. La Argentina en esa época tendrá ese famoso acontecimiento que es la Revolución Argentina, y la década del 60 es el comienzo de la violencia, la guerra civil, hasta llegar a la democracia, a la disolución que vivimos nosotros actualmente. Y nosotros queremos concluir esta intervención, esta presentación de Mordini, diciendo que, bueno, resumiendo, los conceptos principales han sido la teoría del hombre universal, el hombre entendido como hipóstasis de la divinidad, la divinidad es personal, el Dios hombre, el Dios hijo está incluido en la Santísima Trinidad, y el concepto del imperio, el concepto de la decadencia, pero queremos agregar una faz final que quizás me lleve unos 10 minutos, abusando de la paciencia de ustedes, rindiendo el último homenaje posible que se le puede hacer a Mordini, que es completar lo que él previera con gran anticipación y con un carácter sumamente premonitor, lo que sería esta decadencia terminal en la cual nosotros nos encontramos, porque Mordini, insisto, vivió hasta 1966 y no pudo ver acontecimientos terribles que vinieron después como las consecuencias del Concilio Vaticano II. Él como católico lo tenía que haber afectado muchísimo, la reunión de Asís, los cambios en la liturgia, toda la fase de disolución que vive el mundo moderno, y por eso nos vamos a tomar una pequeña libertad de querer completar lo que es la obra de Mordini, leyendo, si ustedes me permiten, un pequeño estado de situación que vive no solo la República Argentina, sino la humanidad en su momento, y las consecuencias que nosotros podemos extraer de este cuadro de situación, siguiendo justamente la perspectiva abierta por Julius Evola y Mordini, es decir, qué es lo que nos corresponde hacer a los argentinos en el año 1998, cuando está terminando el milenio. Hemos escrito lo siguiente, dice: los últimos años del siglo XX se encuentran caracterizados por una crisis sin precedentes en toda la historia de la humanidad, la cual carece de cualquier tipo de solución y que se va agravando en forma peligrosa y progresiva a medida que pasa el tiempo, conduciendo al mundo hacia el borde de un abismo. Vivimos en una faz crepuscular de decadencia y degeneración, de profunda regresión. Por doquier que se observe se divisa un proceso de oscurecimiento y de profundización en lo material, de disgregación, fragmentación y perversión y miseria moral, de corrupción y envilecimiento generalizado, de afirmación de la vulgaridad y de lo frívolo, de estupidización y afiamiento, de vaciamiento y empobrecimiento interior de los seres humanos, de disolución y destrucción de cualquier valor. Nos encontramos en la faz final de aquello que al unísono todas las grandes tradiciones calificaron como Kali Yuga, edad oscura, edad del hierro, edad del lobo, etc. Dos aspectos se nos presentan como los más caracterizados de la época actual: la confusión y el desequilibrio, o también la desorientación y la inestabilidad, el desorden y la inseguridad, el caos y la incertidumbre. El desorden hoy se extiende por doquier. Todo es hoy en día subversión, inquietud, turbulencia. Han desaparecido las reglas esenciales de la existencia. Nadie en las cuestiones fundamentales de la vida sabe más a qué atenerse. Nada se aparece ya como cierto, estable, confiable. No hay más normas ni principios que orienten la vida íntima de los individuos y de la sociedad. Ya no se alcanza a distinguir más lo verdadero de lo falso, lo justo de lo injusto, lo normal de lo anormal. Esta es fundamentalmente una época de gran ceguera y miopía intelectual, de regresión cultural y espiritual. Se desprecia la verdad, la cual no solo ya no importa, sino que en vastos sectores la misma suscita un odio visceral, tratándose hasta de suprimirla.
Hoy en día ser veraz y tener principios se ha convertido en sinónimo de estupidez y de burla. Hasta es común oír un presidente que diga, sin que se le mueva una ceja y hasta con jactancia, que si él hubiera dicho antes la verdad de lo que pensaba hacer, nadie lo votaba. Se propagan todo tipo de errores y desviaciones. Todo es hoy en día objeto de discusión y de crítica. Hasta las cosas más sagradas son actualmente materia de burla. Prevalece una completa y total inversión de valores. Se fomentan, cultivan y aplauden como lo más natural del mundo las peores aberraciones y anormalidades. Al mismo tiempo se desprecia, se ridiculiza, se ataca, se combate, llegando incluso a suprimírselo todo lo que hace digna la vida, tales como la nobleza, la honestidad, la bondad, el honor. Al respecto, el otro día el diario Clarín publicaba una encuesta hecha entre intelectuales, entre comillas, sobre el tema del honor, y uno de ellos manifestaba textualmente y sin ningún rubor: por suerte que ha desaparecido el honor entre nosotros. Se defienden con total impunidad, con la mayor desfachatez y con irresponsable parsimonia las ideas más estrafalarias y nefastas. La heterodoxia es exaltada como forma suprema de sabiduría y la estupidez acogida como modelo excelso de inteligencia. Todo hoy vacila, minado por la duda, el subjetivismo, el caos de las opiniones, la incredulidad, el agnosticismo, el escepticismo avanzan a rumbo incontenible. No se cree ya más en nada, salvo en el dinero, en la diversión y en los propios intereses egoístas. El activismo frenético introduce en la existencia un factor de aceleración, de movilidad extrema, de inquietud, de malestar y precipitación que contribuyen a complicar y a deteriorar siempre más las cosas. Los sistemas sociales, políticos y económicos se manifiestan cada día más inciertos e inestables. La inestabilidad financiera sacude los mercados, convirtiendo en imposible una economía sana y normal. La desocupación, la inflación, los intereses usureros, las fluctuaciones monetarias y las repentinas crisis y caídas de bolsas arruinan las familias, las empresas y las naciones. Las crisis económicas se suceden sin pausa, uno luego de otra, de manera vertiginosa, asumiendo una progresiva gravedad a causa de la globalización de los circuitos comerciales y de los procesos productivos. A todo ello debe agregarse la progresiva crisis del sistema industrial, que provoca cierre de fábricas, desocupación alarmante, etc. El sistema industrial capitalista, y agreguemos a ello la futura crisis energética, se aproxima hacia el colapso total, cuyos efectos terribles apenas podemos imaginar. El envejecimiento de la población provoca a su vez un grave desequilibrio en la estructura de las clases avanzadas, lo que en el futuro determinará, en consecuencia, efectos más desestabilizadores en todas las capas sociales de las naciones más desarrolladas, en particular vulnerables a este tipo de problemas: seguridad social, jubilaciones, trabajo, impuestos, educación. La corrupción se propaga en modo alarmante entre los gobiernos y las clases dirigentes de la sociedad, contagiando a todo el organismo social. Hay una creciente pérdida de confianza entre personas e instituciones. Nadie hoy confía en nada ni en ninguno. El descrédito se extiende a todos los organismos, entidades y organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Un sentido de impotencia, de indignación y de apatía invade a todo el mundo. Es un lugar común hoy en día manifestar que no existe un solo dirigente que no sea corrupto y en quien se pueda creer. Como acontece en cada situación de caos e inestabilidad, explotan todo tipo de tensiones y de conflictos, que adquieren una virulencia inusitada y que agravan ulteriormente la confusión y el desequilibrio existentes. Surgen conflictos a todos los niveles, entre naciones, razas, etnias, regiones, confesiones religiosas, generaciones, sexos, clases y categorías profesionales. Se asiste a una auténtica explosión de brutalidad, de crueldad, de brama destructiva, de sed de sangre, de deseo de muerte y de vocación homicida. Afloran los peores y más violentos instintos de la bestia humana: el odio, el resentimiento, la envidia
y la malevolencia convierten en imposible la convivencia pacífica entre los individuos y los pueblos. El culto del éxito y la exaltación de la competencia ultranza provocan la agresividad, ya por sí misma muy fuerte, en esta era de abandono, de egoísmo y de fuertes pasiones. La violencia crece hasta extremos inusitados. Las guerras y los conflictos se extienden por doquier. Matanzas, masacres, asesinatos de masa, genocidios, limpiezas étnicas se encuentran a la orden del día. Se exterminan millones de personas con sorprendente indiferencia, como si se tratara de un trabajo rutinario. La delincuencia registra niveles de crecimiento realmente impresionantes. Los robos, los asesinatos y las violencias aumentan de manera alarmante, llegando a tener en muchos casos a niños, no solo como víctimas pasivas del delito, sino muchas veces como sus ejecutores y protagonistas activos. El crimen organizado se extiende incontrolado en todas las naciones. Las mafias consolidan su fuerza y ven aumentar su poder, llegando a ser el narcotráfico uno de los negocios más rentables del mundo. El vandalismo de las bandas juveniles asedia las ciudades más tranquilas y destruye la vida de los habitantes. La violencia invade incluso los campos deportivos, lo que se transforman en sangrientos campos de batallas. En este clima de odio y violencia, los terroríficos arsenales de las grandes y pequeñas potencias, la invención de armas siempre más destructivas, la amenaza de la guerra química y bacteriológica, no nos pinta en nada un panorama halagador para el futuro. Es fácil imaginar qué es lo que sucederá cuando estos peligrosos medios de destrucción de masa caigan en manos de alguna de las organizaciones terroristas, las cuales hoy en día proliferan como hongos en todo el mundo y que son capaces de todo con su furia homicida. Bajo la apariencia de una total libertad, se van afirmando lentamente sistemas de control, opresión y represión nunca antes vistos. Son estos tiempos de esclavitud y tiranía, en los cuales la mente, totalmente asujetada, se complace de su abyecta servidumbre, reputando que las cadenas convierten a los seres en libres y emancipados, como no sucediera jamás antes en la historia. Hay una ofensiva sistemática en contra de la dignidad y la libertad del ser humano. La máquina, el dinero y la masa imponen su poder despótico y absoluto. La obsesión consumista convierte a los individuos en siervos de la moda y de la publicidad que crean necesidades artificiales. La sexualización de la vida transforma al hombre en esclavo del sexo. Y lo mismo podría decirse de muchas otras cosas: la droga, el alcohol, el trabajo, el deporte, el placer, etc. Las ideologías, verdadero opio de la mente, esclavizan al pensamiento de los individuos. El hombre moderno vive como un poseído, dominado, alienado, turbado por mil cosas, sometido a una infinidad de fuerzas externas que le dictan su comportamiento y ante cuyo poder no logra escapar. La creciente tendencia a la despersonalización propia de la civilización moderna, en la cual las abstracciones, las ficciones jurídicas y los entes anónimos determinan las relaciones sociales, acentúa esta tendencia hacia la alienación, el despotismo y la esclavitud. El intervencionismo del Estado, el crecimiento monstruoso de las burocracias, el aumento de la presión fiscal y la expoliación basada en los impuestos, la cleptocracia y la insaciable rapacidad de los gobernantes van reduciendo los límites de autonomía y de libre iniciativa de los individuos y los grupos sociales hasta tocar paroxismos que en otras épocas habrían sido considerados intolerables. La reglamentación burocrática se entromete en todos los aspectos de la vida y sofoca hasta los últimos márgenes de intimidad. Todo esto llega a agravarse en razón de las tendencias niveladoras, igualitarias y colectivistas dominantes, las que dan vida a dictaduras ideológicas a las cuales es muy difícil oponerse. Se van imponiendo sistemas totalitarios que pretenden controlar la vida en todas sus manifestaciones y formas de expresión, para adaptarla a sus postulados ideológicos. Incluso entre los países que se
que se reputan como los más liberales, se establece un sofisticado control policial de la existencia de los ciudadanos, los cuales no pueden hacer un solo movimiento sin que ello automáticamente no se refleje en algún documento o aparato fiscal. Todos se sienten espiados y controlados en cada instante. Se incrementan sin pausa los mecanismos y cuerpos represivos de control, de inspección, de sanción, de corrección. Intensas campañas de lavado de cerebro, lavado de carácter, mantienen, con el auxilio de poderosos medios técnicos de la civilización moderna, este clima de vil y acomodaticio servilismo, por el cual el ciudadano contribuyente y que vota está convencido de vivir en el mejor de los mundos posibles y presta su entusiasta apoyo al sistema. Esta es una época, pues, en la cual tienen un particular desarrollo lo que Gabriel Marcel denominara técnicas de envilecimiento. Y si a todo esto le agregamos la incesante desinformación a la que es sometida la población, se publican solo las noticias que interesan, las que habitualmente no son las más importantes. Los medios masivos y sofisticados de comunicación se han convertido en verdaderos fabricantes de montajes, tales como fuera hace unos años, por ejemplo, la guerra del Golfo Pérsico, producción ejecutada por la CNN, por lo que hasta hoy en día hay algunos que se preguntan si realmente lo que pasó por televisión fue una guerra, en serio, o una superproducción hollywoodiana. A pesar de la pretendida democracia, los fenómenos políticos se hacen cada vez más crípticos. La inmensa mayoría ignora quién es el que verdaderamente gobierna. Las doctrinas relativas a la vida social son cada vez más oscuras y confusas. La distancia entre los que gobiernan y los gobernados se ha hecho mucho más grande que la que existía en las sociedades tradicionales. Antes se podía morir sin haber visto el rostro del propio gobernante, a quien sin embargo se conocía de cerca por sus obras indelebles. Ahora en cambio se vive y se muere sin saber quién realmente nos gobierna. Y más aún, el incesante anonimato del capital financiero, a través de su primacía sobre el trabajo, el campo y la industria, ha hecho que tampoco se sepa con precisión para quién se trabaja realmente en la empresa en que nos desempeñamos. La economía se ha convertido en una verdadera ciencia esotérica al alcance solamente de algunos fabricantes de sofismas e intríngulis ininteligibles para los legos. Así es como, apañados por los mismos, se aceptan los absurdos económicos más grandes, por temor de hacer el ridículo. Por ejemplo, hoy en día es una norma convenida que el dinero, es decir, el papel pintado, vale más que la tierra, la industria, el trabajo. Y lo más grave del caso, que no sean las propias naciones, sino grupos anónimos de banqueros los que lo provean a su antojo. El nivel intelectual de la población se va rebajando de manera progresiva y espantosa, así como su nivel moral, lo cual la convierte en fácilmente manipulable y víctima de cualquier tipo de tiranía. Este eclipse de la inteligencia trae consigo un oscurecimiento del alma y tiene por consecuencia un aumento de la estupidez y de la demencia, de la irresponsabilidad y de la locura, de la inconsciencia y de la histeria colectiva. La sabiduría se convierte en inaccesible a esta humanidad atontada y superficial de los tiempos últimos, poseída como se encuentra por la propia cultura y racionalidad, paradojalmente convencida de ser la más inteligente, o mejor aún, la única inteligente de la historia. Sin embargo, hoy no se entienden cosas, verdades y principios que en otros tiempos aún personas analfabetas comprendían con claridad y sin ningún esfuerzo. La irracionalidad imprime su sello sobre la existencia cotidiana, en este mundo intelectualmente pobre, determinando el comportamiento de las personas, sus opiniones y actos, y su modo de ver las cosas, su modo de vivir y de actuar, que se convierten en totalmente irracionales, viscerales, pasionales. El mundo se encuentra en el límite de convertirse en un gran manicomio. Un tal proceso de atentamiento y locura general es estimulado, fomentado y propiciado de manera consciente y planificada por los centros ocultos detentadores del poder, a los cuales les interesa contar con mentes dóciles y serviles que obedezcan de manera entusiasta, si bien, eso sí, en forma muy democrática, a sus dictados y consignas. No es difícil deducir la incidencia que la crisis de la razón y de la inteligencia
tienen en la degradación de la vida. La rusticidad, la vulgaridad, el plebeyismo, la falta de respeto y las malas maneras ganan terreno a grandes pasos y arrastran todo en su camino. La insolencia, la impertinencia, se yerguen como dueñas del escenario cultural y social. La mediocridad y vulgaridad imponen su ley. Se acentúa de manera alarmante el desequilibrio psíquico, mental y emocional de la población, fenómeno que hace que se asigne un lugar de relieve al ejército de psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas y psicoanalistas que crece desproporcionadamente entre las naciones más avanzadas y las que no lo son tanto. Es consecuencia de este empobrecimiento intelectual y de este desequilibrio psíquico la extraordinaria difusión que encuentran al finalizar este milenio las sectas, las corrientes ocultistas y las organizaciones pseudomísticas de todo tinte y pelaje, verdaderos cazabobos y alucinógenos para muchos. Todo ello contribuye a la desestabilización general, al incremento de la confusión y al triunfo de la violencia. En esta faz crepuscular y a consecuencia del generalizado declive intelectual, no pueden quedar ajenas las grandes religiones, entre las cuales principalmente la nuestra. Estas padecen una tal decadencia que las conduce a un olvido de la propia doctrina más profunda, de su núcleo esotérico, y acentuar exageradamente en cambio los aspectos más superficiales y contingentes de su patrimonio espiritual, es decir, su dimensión exotérica, lo cual provoca un grave proceso de empobrecimiento y de limitación espiritual. Así es como surgen simultáneamente y creando una falsa disyuntiva a los fenómenos de los modernismos y de los integrismos, con su secuela de ortodoxia, de heterodoxia y liberalidad por un lado, y de intransigencia, intolerancia y fanatismo por el otro. La religión por un lado es reducida a un vacío moralismo, a una serie de preceptos humanitarios, u otras veces, creyéndose que se ha hallado la contrapartida, a un mero ritualismo vacío, lo que poco tienen que ver en ambos casos con la trascendencia y la religión verdadera. La mayoría de los líderes religiosos, incapaces de acceder a la dimensión sapencial de su propia tradición, son seducidos por el espíritu de los tiempos y terminan venerando los ídolos de su época. Generalmente no hacen otra cosa que seguir las corrientes dominantes y no encuentran nada mejor para actualizar la propia fe que convertirla en una especie de mensaje político, social, ideológico, uno de los tantos entre los que abundan en estos tiempos de crisis. Las encíclicas hoy solo versan sobre problemáticas sociológicas o políticas, ignorándose los grandes problemas de la fe. Los concilios y encuentros solo son pastorales y nunca doctrinarios. Los desequilibrios afligen seriamente también al organismo físico de los seres humanos, traduciéndose en la aparición y difusión de enfermedades ante las cuales la medicina moderna se siente totalmente impotente, algunas de las cuales son consideradas como la peste del siglo XX: cáncer, sida, Alzheimer, antivirus, depresión, infartos, estrés y afecciones psicosomáticas en general. Y nuevas y terribles enfermedades de efectos imprevisibles, combinadas con problemas sanitarios antes inconcebibles, como por ejemplo la mutación de los virus y su inmunidad a fármacos antes usados para combatirlos, así como la reaparición de otras que se daban por eclipsadas como el cólera, se perfilan en el horizonte, evocando el recuerdo de las epidemias que asolaron al mundo en los siglos pasados, pero con un efecto más devastador. La inestabilidad del desequilibrio propio de la crisis se proyecta en fin sobre la naturaleza, sobre el ambiente y sobre el mismo orden cósmico. La manifestación de tal repercusión cósmica, natural y ambiental de la crisis es el cada vez más preocupante problema ecológico. El equilibrio ecológico ya ha sido roto desde hace mucho tiempo a causa de la agresividad depredadora de la civilización industrial. Y hoy en día la humanidad comienza a padecer sus consecuencias. Los datos que nos arriban y los que lamentablemente se ocultan exprofesos son aterradores. Contaminación del medio ambiente, reducción de la capa de ozono, nubes de smog, destrucción de la flora y de la fauna,
deforestación, desertificación, envenenamiento de los alimentos, agotamiento de los recursos naturales, efecto sierra, efecto invernadero, desequilibrios climáticos antes nunca vistos como el fenómeno del Niño. El aire se convierte en irrespirable en las grandes ciudades, las aguas ya no se pueden beber, los productos alimenticios contienen sustancias tóxicas, cada vez se despuebla más el campo y se gestan verdaderos hormigueros humanos. La superpoblación y la explosión demográfica amenazan con desestabilizar al planeta de manera definitiva, secando los ya diezmados recursos naturales y creando nuevas y peligrosas tensiones. Los intensos movimientos migratorios y las ingentes masas de prófugos por razones bélicas, ecológicas y de todo tipo. Se calcula que dentro de poco 30 millones de personas serán obligadas a abandonar sus países originarios. Constituyen un ulterior fenómeno desestabilizador que se puede acompañar con otros como el hambre, las epidemias y los conflictos raciales. Y si todo esto no bastara, la proliferación de armas atómicas, los desastres nucleares, las fugas radiactivas, la emisión descontrolada de radiaciones, la dispersión de escorias radiactivas, los desechos nucleares que se lanzan inconscientemente al fondo de los océanos de manera descontrolada, todo ello oscurece aún más el panorama del mundo. A todo esto, y por si fuera ya poco, hay que agregar una significativa multiplicación de los desastres nucleares, naturales en este fin de milenio. Terremotos y movimientos sísmicos, erupciones volcánicas, inundaciones de increíbles proporciones, incendios devastadores de terroríficas dimensiones, huracanes de una violencia hasta ahora desconocida, espantosas sequías, plagas que no es posible combatir. Catástrofes estas que, de acuerdo a los pronósticos de los expertos, irán aumentando en el futuro, sea en frecuencia, sea en intensidad, lo cual multiplicará en manera inconmensurable sus efectos destructivos. Pareciera como que la Tierra quisiera vengar así los ultrajes padecidos en el transcurso de los últimos siglos de mano de una humanidad voraz, hostil y sin escrúpulos. De este modo, no resulta extraño que por todas partes vayan surgiendo grupos que divulgan el fin del mundo, contribuyendo de este modo a aumentar la ansiedad, la confusión y el desequilibrio psíquico que domina el ambiente. Y todos estos síntomas, lejos de disminuir, se agudizan con el transcurso del tiempo. Los males y los problemas que afligen a la humanidad actual no solo no disminuyen ni se atenúan, sino que aumentan y se agravan de día en día. Aparecen siempre problemas nuevos, algunos de los cuales sumamente preocupantes. Cada día que pasa nace un problema nuevo, que no se había tomado en consideración y ante el cual no se sabe qué actitud asumir. No hay que olvidar, por otro lado, la aceleración que padecen los acontecimientos en estos tiempos últimos. Nunca se había asistido en toda la historia de la humanidad a una crisis de semejantes proporciones. Nadie antes de ahora ha tenido que hacer frente a un cúmulo de amenazas de tal amplitud. Y paradójicamente, nadie había llegado a una cita con el destino tan debilitado interiormente. La confluencia de problemas como la droga, la desocupación, la homosexualidad, el travestismo, el aborto, la inmoralidad, la corrupción, la delincuencia, el terrorismo, el SIDA, la degeneración y atontamiento de la juventud, fenómenos entre los cuales existe un innegable nexo causal, muestra todo ello claramente que la sociedad moderna se encuentra afectada por una enfermedad mortal que afecta a la totalidad de su tejido. Una enfermedad, y digámoslo ya de una vez, que ahora entra en su fase terminal. Todos intuyen que al finalizar el milenio nos encontramos en la vigilia misma de un cambio radical. Pero lo que se aproxima es una mutación mucho más profunda de lo que habitualmente se imagina. No se trata simplemente del pasaje de una fase histórica a otra, como la que se tuvo con la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, o con el estallido de la Revolución Francesa, o con la introducción de la mecanización. Es el final de un mundo lo que se avecina, aunque no necesariamente el fin del mundo. Pero sin embargo, a pesar de esta visión tan catastrófica, debemos resaltar también que no todo es negativo. Algunos, y no tan pocos, en medio del marasmo en que nos encontramos, intuyen que algo distinto es posible.
Y entonces, ante el desequilibrio de estos tiempos, como una especie de reactivo, adhieren y se asientan, con más vigor aún que en épocas normales, en el espíritu de la tradición. La buscan con vehemencia en la propia religión y en la metafísica en su sentido originario más puro. Y también intentan vivenciarla hurgando en el sustrato más profundo de la propia historia, a través de la presencia de aquellos héroes y ascetas que trataron de recrearla aún en tiempos difíciles. Pero todo ello, digámoslo también con claridad, a pesar de la traición y abandono de los que deberían ser los auténticos exponentes de la tradición. Así como vivimos la crisis más terminal de la historia, estos también son tiempos que posibilitan el surgimiento de un heroísmo sin igual, de un desafío como antes nunca habían tenido los hombres, una posibilidad única de enfrentarse en un combate final en el que los dos contendientes, como nunca fuera antes, presenten con claridad absoluta dos posiciones antitéticas e irreconciliables. Es así como se intuye que si la humanidad adámica o hiperbórea, de acuerdo al léxico de las diferentes tradiciones, se ha desviado hace varios milenios que se pierden en nuestro pasado, una nueva edad de oro es también posible. Que si la historia ha entrado en una fase cíclica imitando el tiempo repetitivo de la materia, es posible retornar y recrear una nueva edad del espíritu. Retornando ahora a Mordini, digamos que él tuvo la lucidez de atisbar, sea el comienzo, así como el correctivo y alternativa ante esta crisis terminal, que el desvío acontecido en la cúspide de la sociedad tradicional, la desacralización del Estado, debía llevar forzosamente con el tiempo a la desacralización de la existencia en su plenitud. Porque como dijera San Agustín, una vez que nos apartamos de lo sobrenatural, no nos quedamos con lo natural, sino con lo infranatural. El mundo, alejado del Espíritu de Dios, marcha forzosamente hacia su destrucción, porque el pez se pudre por la cabeza. Así pues, de la rebelión Guelfa, por la que el Estado es reducido tan solo al rol de organismo encargado de satisfacer y realizar el bien común, la consecuencia será el estado del mercader. Y del mundo reducido, de escala que conduce al cielo, a base de lágrimas redimido por la venta de las indulgencias, se arribará forzosamente al de los consumos infinitos en que vivimos. La caída ha sido como una avalancha que lentamente, con movimientos primero imperceptibles, ha llegado a su fase última de aceleración total. Estamos pues dentro de la edad del hierro, pero en su etapa ya terminal, la que Évora denominara genialmente como la era del tigre. El tigre es una bestia feroz e irrefrenable, que devora todo lo que encuentra a su alcance y a la cual es imposible hacerle frente. Es más, hay que evitar llegar a ser el alimento del tigre, porque de tal modo retrasamos su final, dándole así nuevas energías. Y retrasando el final, se retrasa también un nuevo comienzo. Pero en los tiempos últimos también sucede que el tigre jadea. Es cuando ya empiezan a sentirse simultáneamente con las grandes destrucciones relatadas sus espasmos, su cansancio. Es cuando su aliento se hace cada vez más pesado. Pero no se detendrá solo. Existe un hilo muy delgado que se corta entre el final del tigre y la nada. Ese es nuestro gran desafío, estar listos y preparados para cortarlo de un tajo. Porque no somos fatalistas. Existe aún la posibilidad de que después del tigre sobrevenga el desierto, si es que nadie es capaz de dar con él. El hombre Dios, revelado por el cristianismo, es un creador, no una mera criatura que en pasividad padece los avatares de la historia. Como dijera Bersón, Dios crea creadores y no simples criaturas. La creación final, la conclusión de su obra, su octavo día, lo que el Apocalipsis nos narra como la segunda llegada de Cristo, deberá pues estar signada por la acción decidida de quienes sean capaces de dar cuenta con el tigre en los tiempos finales. Una nueva edad de oro es pues la meta para los elegidos. Nada más.